¿Sabías que la mayoría de las mujeres pasan toda su vida esperando permiso para ser quien realmente son, sin darse cuenta de que ese permiso solo puede venir de dentro? Hoy te voy a contar la historia de una maestra zen que cambió la vida de una mujer con una sola pregunta. Y al final de este relato, comprenderás por qué todo lo que buscas ya está floreciendo dentro de ti, solo necesitas confiar en tu propia sabiduría para verlo. Esta no es una historia más. Es un espejo donde verás reflejada tu propia fuerza interior. En las montañas del norte de Japón, durante el periodo Edo, vivía una ceramista llamada Yuki. Era una mujer de 42 años, madre de 3 hijos, respetada por su habilidad con el barro, pero profundamente desconectada de sí misma. Yuki tenía un taller pequeño pero próspero. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ya estaba trabajando en su torno. Creaba piezas hermosas que vendía en el mercado local. Sus manos sabían moldear la arcilla con precisión, pero su corazón se sentía como arcilla sin forma. A pesar de su talento, algo la atormentaba, la sensación constante de estar viviendo la vida que otros esperaban de ella, no la vida que su alma anhelaba. Cuando mis hijos crezcan, se decía, entonces podré dedicarme a mi verdadero arte. Entonces seré libre. Entonces seré yo misma. Pero ese entonces nunca llegaba. Sus hijos ya eran casi adultos, pero ahora tenía que cuidar a su madre anciana. Su esposo esperaba que mantuviera la casa impecable. El pueblo esperaba que fuera la mujer respetable y discreta que siempre había sido. Yuki creaba cuencos perfectos para otros, pero nunca se detenía a preguntarse qué forma quería darle a su propia vida. Una tarde, mientras giraba el torno mecánicamente, sus manos temblaron. El cuenco que estaba creando se deformó. Y en ese momento de imperfección, algo dentro de ella se rompió también. Lágrimas comenzaron a caer sobre la arcilla húmeda, mezclándose con el barro. ¿Quién soy yo realmente?, susurró. He pasado toda mi vida siendo lo que otros necesitan. Pero yo, ¿qué necesito yo? Al día siguiente, Yuki tomó una decisión que sorprendió a toda su familia. Viajaría sola a la montaña donde, según decían, vivía una maestra zen de gran sabiduría. Una monja que había elegido el camino solitario de la iluminación. ¿Quién cuidará de la casa?, preguntó su esposo, confundido. ¿Quién atenderá el taller? Tú, respondió Yuki con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Por 2 semanas, ustedes se cuidarán solos. Yo necesito encontrarme. Fue la primera vez en su vida adulta que ponía sus necesidades primero. El viaje fue transformador desde el primer paso. Yuki caminaba sola por senderos que nunca había recorrido. No tenía que cuidar a nadie, complacer a nadie, ser nadie más que ella misma. Con cada kilómetro, sentía como si capas de expectativas se fueran desprendiendo de sus hombros. Las montañas la recibieron con su silencio antiguo. Después de 4 días de caminata, llegó a un pequeño monasterio de paredes encaladas, casi escondido entre bambúes. El lugar respiraba una quietud femenina, diferente a los templos que había conocido. Había un jardín de flores silvestres que crecían en aparente desorden, pero que al observarlas detenidamente, revelaban una armonía perfecta. En el jardín, una monja de edad indefinible pintaba con tinta negra sobre papel de arroz. Sus movimientos eran como danza, fluidos y seguros. No levantó la vista cuando Yuki se acercó. Maestra, dijo Yuki, inclinándose profundamente, he viajado 4 días para encontrarla. Necesito su sabiduría. La monja continuó pintando. Trazos seguros, círculos que se cerraban y abrían, líneas que fluían como agua. Yuki esperó. El silencio se extendió. Su impaciencia quería gritar, pero algo más profundo le pedía quietud. Finalmente, sin dejar de pintar, la maestra habló con voz suave pero firme, ¿qué has venido a buscar? Busco encontrarme a mí misma, respondió Yuki, y su voz se quebró. He pasado 42 años siendo hija, esposa, madre, artesana, pero no sé quién es Yuki. No sé qué quiere mi corazón. No sé si tengo derecho a querer algo más. La maestra dejó de pintar. Se volvió lentamente hacia Yuki.
Sus ojos eran profundos y cálidos como tierra fértil. ¿Y si ya fueras completa?, preguntó simplemente. Yuki parpadeó, desconcertada. No, entiendo. La maestra sonrió con una calidez que llenó todo el jardín y dijo algo que Yuki no comprendería hasta mucho después: no necesitas encontrarte a ti misma. Ya estás aquí. Lo que necesitas es confiar en quien ya eres y dejar de disculparte por ello. Esas palabras cayeron sobre Yuki como lluvia sobre tierra seca. Y entonces, la maestra hizo algo que cambiaría todo. Quédate, dijo la maestra. Una semana. No te enseñaré nada. Simplemente te mostraré lo que ya sabes pero has olvidado. Yuki aceptó, sintiendo curiosidad y miedo a partes iguales. El primer día, la maestra la llevó al taller de cerámica del monasterio. Crea algo, le dijo, pero no para vender. No para complacer a nadie. Crea desde tu verdad. Yuki se sentó frente al torno. Sus manos, tan acostumbradas a crear formas perfectas, temblaban. Comenzó a trabajar la arcilla, pero cada pieza que intentaba crear se sentía falsa. Demasiado perfecta. Demasiado complaciente. ¿Para quién estás creando?, preguntó la maestra, observándola. No lo sé, admitió Yuki, frustrada. Exacto. Estás creando para el fantasma de las expectativas. Para la mujer que crees que deberías ser. ¿Qué pasaría si crearas para ti? ¿Para esa parte de ti que nunca ha tenido voz? Yuki cerró los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez, preguntó hacia adentro: ¿qué quieres crear? La respuesta llegó como un susurro: algo salvaje. Algo imperfecto. Algo verdadero. Sus manos comenzaron a moverse de manera diferente. No buscaban la perfección, buscaban la expresión. El cuenco que emergió era asimétrico, con texturas rugosas, con marcas de sus dedos claramente visibles. Era imperfecto. Era hermoso. Yuki lo miró y comenzó a llorar. Nunca me había permitido crear algo así. Porque nunca te habías permitido ser así, respondió la maestra suavemente. Imperfecta. Real. Completamente tú misma. Durante los días siguientes, la maestra le enseñó lo que llamaba la práctica del regreso a casa. No era meditación en el sentido tradicional. Era aprender a habitar su propio cuerpo, su propia voz, su propia presencia. Le enseñó a caminar sintiendo el peso de su propio ser. A hablar sin suavizar sus palabras. A ocupar espacio sin disculparse. Toda tu vida, explicó la maestra, has aprendido a hacerte pequeña. A moldear tu voz para que no incomode. A suavizar tus bordes para que otros se sientan cómodos. Pero una mujer que confía en sí misma no se hace pequeña. Se permite ser del tamaño de su verdad. Pero maestra, argumentó Yuki, si soy completamente yo misma, ¿no seré egoísta? ¿No lastimaré a otros? La maestra tomó una flor del jardín. ¿Ves esta flor? Se abre completamente. No se disculpa por su fragancia. No se hace más pequeña para que las otras flores se sientan mejor. Y al ser completamente ella misma, embellece todo el jardín. Confiar en ti misma no significa ignorar a otros, continuó. Significa dejar de traicionarte a ti misma para complacer a otros. Significa honrar tu verdad tanto como honras la de los demás. Una mujer que se traiciona a sí misma no puede realmente amar. Solo puede complacer. Amigas, si esta historia está tocando algo profundo en ustedes, si están viendo reflejada su propia lucha entre ser y complacer, les pido que se suscriban a este canal. Cada semana comparto historias desde una perspectiva femenina que puede transformar su relación con ustedes mismas. Toquen la campanita para recibir notificaciones, porque lo que viene a continuación revela el secreto más profundo sobre la confianza femenina. Continuemos. En su quinto día en el monasterio, Yuki despertó al amanecer. Salió al jardín y encontró a la maestra pintando de nuevo, esta vez sobre una roca grande. Se sentó a su lado en silencio, observando.
El dibujo que emergía era de una mujer con brazos extendidos, raíces saliendo de sus pies y ramas creciendo de su cabeza. Cielo y tierra conectados en un cuerpo femenino. Cuéntame, dijo la maestra sin dejar de pintar, ¿qué has descubierto sobre la confianza? Yuki respiró profundo. Al principio pensé que confiar en mí misma significaba saber qué hacer siempre. Tener todas las respuestas. Ser fuerte y segura, en todo momento. La maestra asintió, invitándola a continuar. Pero ahora veo que confiar en mí misma es algo más flexible. Es confiar en que puedo sostener la incertidumbre. Que puedo equivocarme y seguir siendo completa. Que puedo tener miedo y aún así ser valiente. ¿Y qué pasa con la culpa?, preguntó la maestra. Esa culpa que las mujeres llevamos por atrevernos a existir plenamente. Yuki sintió el peso de esa pregunta. Toda mi vida he sentido culpa. Culpa por querer tiempo para mí. Culpa por no ser suficiente para todos. Culpa por ser demasiado en algunas cosas y no suficiente en otras. La culpa, dijo la maestra, dejando finalmente el pincel, es la herramienta que usamos para mantenernos pequeñas. Es la voz que dice que no mereces lo que deseas. Que tu plenitud le roba algo a otros. Se volvió hacia Yuki con ojos penetrantes. Pero la verdad es que una mujer plena no le quita nada a nadie. Al contrario, su plenitud da permiso a otros para ser plenos también. Especialmente a otras mujeres. Especialmente a sus hijas. Yuki sintió algo expandirse en su pecho. ¿Entonces confiar en mí misma es también dar permiso a otras para confiar en sí mismas? Exacto. La confianza femenina no es individual. Es colectiva. Cuando una mujer se libera, abre camino para que otras lo hagan también. La maestra se levantó y caminó hacia el borde del jardín, señalando un árbol de ciruelo. Este árbol florece cada primavera. No pregunta si tiene permiso. No se compara con el cerezo. No se preocupa por si sus flores son lo suficientemente hermosas. Simplemente florece desde su naturaleza. Confiar en ti misma, continuó, es recordar tu naturaleza. No la que te han enseñado. La que siempre has sido debajo de todas las capas de condicionamiento. Es esa mujer que conocías cuando tenías 5 años, antes de aprender a tener miedo de tu propia luz. Yuki cerró los ojos y se permitió recordar. La niña que corría sin disculparse. Que reía a carcajadas. Que creaba sin pensar en la opinión de otros. Que ocupaba espacio con naturalidad. Ella sigue aquí, susurró. Solo había olvidado cómo escucharla. Y cuando vuelvas a escucharla, dijo la maestra con una sonrisa, todo lo que has estado buscando comenzará a fluir hacia ti. No porque lo persigas, sino porque estarás alineada con quien realmente eres. Y esa alineación es magnética. Pasaron los días finales en una quietud sagrada. Yuki aprendió a sentarse consigo misma sin necesidad de llenar el silencio. Aprendió a escuchar sus propios deseos sin juzgarlos. Aprendió que confiar en sí misma no era un destino sino una práctica diaria. La última noche, preparando su partida, Yuki preguntó, ¿cómo mantengo esto cuando vuelva a mi vida? ¿Cómo no pierdo esta conexión conmigo misma en medio de todas las demandas? La maestra tomó sus manos. Cada mañana, antes de ser madre, esposa, ceramista o cualquier otro rol, sé Yuki. Aunque sean solo 5 minutos. Respira. Siente tu propio cuerpo. Pregunta, ¿qué necesito hoy? Y escucha. Y cuando sientas que estás perdiéndote de nuevo, continuó, no luches. Simplemente nota. Nota cuando estás complaciendo en lugar de siendo. Nota cuando estás haciéndote pequeña. Y gentilmente, con compasión, regresa a ti misma. Yuki descendió de la montaña transformada. No porque se hubiera convertido en alguien nuevo, sino porque había regresado a quien siempre había sido. Cuando llegó a su casa, su familia notó el cambio inmediatamente. Había una quietud en su mirada. Una firmeza en su voz.
Una presencia que no se disculpaba por existir. Reabrió su taller, pero ahora era diferente. Creaba piezas que amaba, no solo piezas que vendían. Comenzó a firmar su trabajo con su nombre completo. Estableció límites sobre su tiempo y energía. Y sucedió algo hermoso. Su arte floreció. Coleccionistas de ciudades lejanas comenzaron a buscar sus piezas únicas e imperfectas. Una galería en Kioto quiso exhibir su trabajo. Su reputación creció. Pero lo más importante, Yuki era ella misma. No porque hubiera abandonado a su familia o sus responsabilidades, sino porque había aprendido el secreto que la maestra Zen le había enseñado. Todo lo que buscas ya vive dentro de ti. Pero florecerá cuando confíes en tu propia tierra interna. La confianza femenina no es imitar la confianza masculina. No es volverse más dura, más agresiva, más competitiva. La verdadera confianza femenina es más profunda. Es la certeza de que tu sensibilidad es fortaleza. Es saber que tu intuición es sabiduría. Es comprender que tu capacidad de nutrir comienza contigo misma. Es recordar que no viniste a este mundo a hacerte pequeña, sino a florecer completamente. Cuando confías en ti misma como mujer, dejas de pedir permiso. Y cuando dejas de pedir permiso, la vida se abre de maneras que nunca imaginaste. La vida de Yuki no se volvió perfecta. Seguía habiendo días difíciles, conflictos, momentos de duda. Pero ahora los enfrentaba desde un lugar diferente. Desde su centro. Desde su verdad. Desde la confianza de que ella era suficiente, siempre lo había sido. Sus hijas la observaban con nuevos ojos. Veían en ella lo que era posible. Y esa, comprendió Yuki, era el regalo más grande que podía darles. Queridas mujeres, esta historia no es solo sobre Yuki. Es sobre cada una de nosotras. ¿Cuánto tiempo has pasado esperando permiso para ser quien realmente eres? ¿Cuántas veces has hecho pequeña tu luz para que otros se sientan cómodos? El permiso que buscas solo puede venir de ti. La validación que necesitas debe nacer de tu propio corazón. La confianza que anhelas está esperando que dejes de buscarla fuera. Confía en ti misma. En tu intuición. En tu sabiduría. En tu camino único. Confía en que no necesitas ser como nadie más para ser suficiente. Y mientras confías, florece. Florece sin disculpas. Florece sin hacerte pequeña. Florece completamente. Si esta historia ha despertado algo en ti, suscríbete a este canal. Compártela con otra mujer que necesite recordar su propia fuerza. Y sobre todo, lleva este mensaje en tu corazón. Confía en ti, y todo lo que necesitas florecerá desde dentro. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia Zen. Namaste, hermanas.